Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Alterazos Pablo y mi equipo y yo les vamos a hablar sobre la regla de L'Hopital, que es una regla bastante utilizada en el cálculo diferencial. Pero antes de meternos en ejercicios y cosas muy técnicas, ¿qué es la regla de L'Hopital? Esta regla recibe su nombre en honor al matemático francés del siglo XVII, Guillaume Antoine Marqués de L'Hopital, quien, en su obra, la cual se conoce como el primer texto del cálculo diferencial, la dio a conocer. Sin embargo, se sabe que Johann Bernoulli fue quien desarrolló y demostró esta idea. Pero se dice que llegaron a un acuerdo en el que L'Hopital compró los derechos de esta regla y los puso en su libro, y pues él fue quien se quedó con toda la gloria. Pero, ¿qué es la regla de L'Hopital? Esta es una consecuencia directa del teorema del valor medio de Cauchy, en el cual solo se es válida en situaciones con interminaciones de 0 entre 0 o infinito sobre infinito. Para calcular el siguiente límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrada, si lo igualamos, 1 menos coseno de x es igual a 0 y x cuadrada es igual a 0. Entonces podemos aplicar L'Hopital. Tenemos que derivar lo del numerador 1 menos coseno de x y lo del denominador x cuadrada. 1 menos el coseno de x, como es término, podemos derivar el coseno. Entonces lo que nos queda como seno de x sobre 2x, que es la derivada de x cuadrada. Sin embargo, esto sigue siendo una determinación, por lo que, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, pues podemos volver a aplicar L'Hopital. Derivamos esto que nos queda como coseno de x y derivamos lo de abajo que nos queda como 2, porque sale como constante. Ahora, evaluando en esto, coseno de x es igual a 1 y nos queda como un medio. Mi equipo y yo les vamos a exponer algunos ejemplos que se resuelven con la regla de L'Hopital. Para empezar, vamos a explicar este ejemplo sencillo. El tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1. Si el logaritmo natural de 1 sobre 1 menos 1, inmediatamente notamos que la parte de abajo es 0 y el logaritmo natural de 1 lo calculamos es 0. Entonces el primer paso es identificar 0 sobre 0 y eso en nuestra teoría matemática no está definido. La regla de L'Hopital, la cual consiste en derivar el numerador y el denominador de este cociente de esta función. Sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada de x sabemos que es 1 y la derivada de una constante siempre es 0. Entonces 1 menos 0 es este 1. La x no va a afectar, por lo cual nos queda solamente 1 sobre x. Si evaluamos el límite, nos va a quedar 1 sobre 1, lo cual sí está definido en nuestra teoría. Y por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x sobre x menos 1 es igual a 1. Este siguiente ejemplo nos va a exponer un caso donde podemos aplicar 1, 2, 3 veces la regla de L'Hopital. El ejemplo es el límite, observar el límite cuando x tiende a 0 de x menos el seno de x sobre x al cubo. Si evaluamos el límite en la función, vamos a llegar a este tipo de indeterminación, que esto nos dice que sí podemos aplicar la regla de L'Hopital. Aplicar la regla de L'Hopital nuevamente es derivar el numerador y el denominador de esta función. Entonces vamos a hacerlo. La derivada de x es igual a 1, la derivada de menos seno de seno de x es coseno, y la derivada de x al cubo se baja el exponente, entonces quedaría 3 por x a la 3 menos 1, que sería 3 por x al cuadrado. El límite lo evaluamos y nos queda que 1 menos el coseno de 0, que es igual a 1, entonces nos quedaría 1 menos 1 es igual a 0, el numerador, y por la parte de abajo tenemos que 3 por 0 al cuadrado, 0 al cuadrado es 0 y cualquier cosa multiplicada por 0 de igual forma es 0, entonces nos vuelve a quedar una indeterminación. Volvemos a aplicar la regla de L'Hopital. Nuevamente derivamos la parte de arriba, la derivada de una constante es 0, por eso es que no va nada aquí. La derivada de menos coseno de x es seno de x, la derivada de esta expresión, bajamos el exponente multiplicando, 2 por 3 son 6, por x, 2 a la menos 1 sería a la 1, lo cual no sé, es lo mismo que poner solamente x. Evaluamos el límite
nos queda el seno de 0 sobre 6 por 0. El seno de 0 es igual a 0 y cualquier cosa multiplicado por 0 de igual forma es 0, lo cual volvemos a llegar a una indeterminación. Volvemos a aplicar la regla por tercera ocasión. Volvemos a derivar el numerador. La derivada de seno es coseno. La derivada de 6x es 6, porque sería 6 por 1. Evaluamos este límite y nos queda el coseno de 0 sobre 6. El coseno de 0 es igual a 1 y sobre 6 quedaría un sexto. Por lo tanto, obtenemos que el límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x sobre x al cubo es igual a un sexto. Hola, mi nombre es Diego García. Mi equipo eligió como tema de exposición el teorema de L'Hopital. Por cuestiones de tiempo vamos a pasar de lleno a la resolución de un ejercicio para ver cómo se emplea el teorema y qué utilidad tiene. El ejercicio es el siguiente. Calcular el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 entre x a la x. Al evaluar esta expresión cuando x tiende a infinito, es evidente que se va a infinito, y eso nos haría pensar que ese es el valor del límite. Sin embargo, el teorema de L'Hopital nos permite deducir que no es de esa manera. En otras palabras, este límite está indeterminado. Y vamos a resolver la indeterminación a partir del teorema de L'Hopital. Primero vamos a hacer una manipulación algebraica, que es la siguiente. Hacemos que y es igual a 1 más 1 entre x a la x. Y eso se puede ver como e al logaritmo natural de 1 más 1 entre x a la x. Porque la exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas. Esto, por propiedades del logaritmo, se puede ver como e a la x por el logaritmo natural de 1 más 1 entre x. En este punto tenemos que el límite cuando x tiende a infinito de y, que es esta expresión, se puede ver como el límite cuando x tiende a infinito de e a la x por el logaritmo natural de 1 más 1 entre x. Pero eso se puede ver como e al límite cuando x tiende a infinito de x por el logaritmo natural de 1 más 1 entre x. Hay que notar que x más el logaritmo natural de 1 más 1 entre x se puede ver como el logaritmo natural de 1 más 1 entre x entre 1 entre x. Entonces, al tomar el límite, esto se indetermina, y es una indeterminación de la forma 0 entre 0. Ya en este punto estamos en las condiciones de aplicar el teorema de L'Hopital. ¿Por qué? Lo podemos aplicar porque ambas funciones son derivables en algún intervalo de su dominio. El límite de ambas cuando x tiende a infinito es 0. Entonces, lo que nos dice L'Hopital es que existe el límite del cociente de las derivadas. Entonces lo que hicimos fue derivar el logaritmo natural de 1 más 1 entre x y nos resultó esta expresión, que es 1 entre 1 más 1 entre x por 1 menos x, 1 por menos 1 entre x cuadrada sobre menos 1 entre x cuadrada. Y eso se puede ver como el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre 1 más 1 entre x, y eso es igual a 1. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que existió el límite cuando x tiende a infinito de y, que se puede ver como e al límite cuando x tiende a infinito de x al logaritmo natural de 1 más 1 entre x, pero eso se puede ver como e a la 1, y eso es e. Por lo tanto, el límite no está indeterminado. En realidad, este límite es e.